Bien, amigos de La Estrella, gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Arístides Royo, quien fue presidente de Panamá en el mismo momento, en simultáneo, con el presidente fallecido Adolfo Suárez. Gracias, doctor Arístides, por recibirnos aquí. Con mucho gusto, es un honor para mí conversar con el grupo periodístico de La Estrella de Panamá. Doctor, cuéntenos esa experiencia de haber estado en la presidencia de la República en la misma época donde estuvo el difunto presidente Adolfo Suárez, que fue una figura emblemática para la España moderna, o sea, el impulsor, muchos dicen que es el arquitecto de la democracia en España. Sí, yo quisiera que ustedes me permitieran decir algo sobre el presidente Suárez cuando yo todavía no era presidente, porque él tuvo una participación muy humana y diría que con un gran sentido del humor con Omar Torrijos. Cuando estábamos en el proceso de negociaciones, Omar Torrijos un día, viendo que no evolucionaba con la rapidez necesaria el proceso negociador, y que estaba un poco estancado y que en la mesa no se estaban poniendo para discutir o para probar y resolver los aspectos más importantes, él se le ocurrió un día llamar a Suárez. Y después de los saludos respectivos, Omar Torrijos era jefe de Estado, Suárez era ya presidente de España. Torrijos le dijo: hombre, me alegra mucho que está usted reestructurando el país y haciendo la democracia. Nosotros en Panamá caminamos hacia allá. Pero déjeme decirle, presidente Suárez, que yo necesito su ayuda, porque tenemos un tema del canal de Panamá con Estados Unidos que no está caminando bien, pero además usted tiene la culpa, parte de la culpa de eso. Y Suárez sonrió, al igual que usted lo está haciendo, y le dijo: muy bien, Torrijos, yo estoy a la orden, y dígame usted qué puedo hacer yo por esa culpa, ¿no? No, sí, por Panamá, pero explíqueme un poquito en qué sentido tenemos culpa. No recuerdo que los españoles hayamos hecho nada malo. Y entonces Torrijos le dijo: sí, ustedes tienen parte de la culpa, porque gracias a la presencia española en nuestros países, nosotros hemos heredado de ustedes el sentido de la dignidad, el sentido del nacionalismo, el de la lucha por las cosas que consideramos justas y el criterio de que no hay que rendirse nunca. Eso Suárez se rió, se escuchó su risa por el otro lado del teléfono, y le dijo a Torrijos: cuente conmigo, que vamos a apoyarlos en lo que bien podamos. Y luego comenzaron a conversar, y a Suárez se le ocurrió una idea cuando dijo: pero dígame una cosa, Torrijos, en el tema de las negociaciones, ustedes están negociando allá en Estados Unidos y no avanzan. Y le dice Torrijos: efectivamente, ese es el problema, que no avanzamos. Y le dijo: ¿por qué no retira a su misión negociadora? Tráigasela a Panamá. Y si, tal como usted me afirma, Estados Unidos manifiesta que tiene un profundo interés en el problema, ellos mandarán a buscar a los negociadores y se reanudarán, y ya con una ventaja para Panamá. Y Torrijos le hizo caso al presidente Suárez y retiró la misión negociadora, y no la mandó hasta que los norteamericanos no manifestaron que estaban dispuestos realmente a discutir los temas fundamentales. Y efectivamente el presidente Carter le habló al presidente, el presidente Suárez le habló al presidente Carter diciéndole que la causa panameña era una causa de toda América Latina, pero que también era española, y que España veía con muy buenos ojos que el problema se solucionara haciéndole justicia a Panamá. Luego le correspondió a Suárez ser presidente del cambio, porque él fue elegido el presidente de la transición. Claro, ahí sí quisiera hacer un paréntesis, porque algunos analistas lo cuestionaron, o sea, recuerdan que fue cuestionado primero el nombramiento por el rey, ¿no? O sea, a pesar de que pues la historia ya marca una página muy bonita en el acontecer español. ¿Cómo se vio qué opinión le tiene usted al respecto de ese nombramiento por el rey en aquella época? Había varias personas que tenían interés en ser presidentes
Una de ellas se llamaba José María de Areilza, que era conde de Motrico, un gran escritor, además miembro de la Academia de Historia de España, y buen político vasco. Y él tenía interés, dicen que hasta tenía la fiesta preparada en su casa para el momento en que se le eligiese. ¿Por qué el rey se decantó por Suárez? Porque Suárez había sido gobernador de Segovia, que está al lado de la provincia de Ávila, de donde era oriundo Suárez, y entabló una relación con el rey que se mostró ser una relación muy simpática, muy agradable. Y el rey le gustó la sencillez de Suárez, pero le gustó también que no fuese un personaje demasiado conocido. Y el rey pensó, una persona sin demasiada fama es la que puede hacer los cambios necesarios en España. Y ya entre ellos se sospecha que había una cierta complicidad para que Suárez fuera elegido. Por lo tanto, Suárez no creo que haya mostrado una gran sorpresa cuando fue escogido como presidente de España, y naturalmente que ello involucraba un compromiso. La posición de Suárez no era nada fácil, porque no olvidemos que él había sido representante del movimiento el movimiento que entró con la Guerra Civil Española, con el triunfo de la Guerra Civil Española, movimiento que había sido franquista, movimiento nacional sindicalista, pero que representaba los intereses del franquismo. Él emergió de esas filas y luego tenía él que hacer el cambio cuando había grandes sectores interesados en que no se hiciera un cambio, y entre esos sectores estaba buena parte de la derecha, buena parte, y no toda por suerte, y buena parte también de los militares, del estamento militar. Por eso cuando Suárez se aboca a una nueva constitución y compromete a los dirigentes políticos de todos los sectores españoles, incluyendo la derecha, incluso a Fraga Iribarne, que también había sido ministro de Información y Turismo en la época de Franco. Ellos participan en la Constitución, y ha sido la primera Constitución que en España se adoptó por referéndum. Es decir, votó el pueblo español para adoptar la Constitución. Por eso cuando vemos el movimiento independentista de Cataluña decimos, bueno, allá hay un tema que resolver primero. Primero que lo quieran los catalanes por mayoría, pero en segundo lugar tienen que cambiar, modificar la Constitución, porque la Constitución plantea la unidad de España en un solo ente, que es el gobierno y el Estado español, y no, claro, indivisible y no fraccionado. El caso es que Suárez adopta esas actitudes hasta que en un momento dado dice, bueno, yo he hecho ya los cambios, se llenó de enemigos, sin embargo la Constitución le fue aprobada y eso le llenó a él de satisfacción. Pero luego él decidió entonces ser el presidente escogido por todos los españoles, ya no por el rey. Él se llena de enemigos durante el periodo de gobierno antes de ser elegido o después de ser elegido. Antes de la elección democrática, que creo que fue en el 78, por ahí, 78, antes de esa elección democrática, sí, el 76. Así que él pasa unos 2 años, digamos, navegando en aguas muy procelosas, hasta que al fin él decide convocar una elección y la gana. Y gana la elección por amplia mayoría, con un partido que él constituyó, que es la Unión de Centro Democrático. Importante la sigla del medio, la UCD, lo más importante es la C, aunque también el democrático, porque él rápidamente quiso abocarse a una posición centrista, porque en España habían 2 tendencias ideológicas que estaban heredadas de la guerra civil, ya venían de mucho antes, que era el izquierdismo y la derecha. El izquierdismo teñido naturalmente de marxismo, leninismo, materialismo histórico, y la derecha, que era una derecha bastante tradicional. Y Suárez decide luchar contra eso ubicándose en el centro. El problema es que le van surgiendo voces disidentes dentro de su propio partido, porque algunos políticos, lo que llamaban los varones, como quien dice conde, hay una situación de nobleza que se llama varón, y claro, a estos señores los llamaban los varones de la UCD, y ellos mismos al interno van minando la posición de Suárez. Ya estaba resuelto el tema constitucional, ya estaba resuelto el tema de las sucesiones presidenciales, que serían todas por elecciones populares. Recuerde que el sistema español es parlamentario, allá no se elige un presidente, allá se eligen a los diputados, y naturalmente
el diputado que más votos obtiene, del partido que más obtiene, el que va de número 1 en la lista, si sale elegido, ese lógico va a ser el presidente del gobierno. O sea que cuando Zapatero, Rajoy, Felipe González se lanzan, no se lanzan como se lanzarían aquí, candidatos a presidente, son candidatos a diputados, pero va número 1 y naturalmente obtiene la mayor cantidad de votos y es el jefe del gobierno porque es el jefe de ese partido que ha obtenido la mayoría. El caso es que Suárez entonces se ve obligado a renunciar. En eso quisiera hacer un corte y dejar este tema para la siguiente parte. Las coincidencias históricas también, porque usted también estuvo en coincidencia con el gobierno de Adolfo Suárez también, o sea, usted dimite a la presidencia de Panamá. Las presiones tanto en España como en Panamá, ¿qué similitudes habían? Quisiera para la siguiente parte esa respuesta.